¿Cómo aprende el cerebro? Lo que dice la neurociencia, estudios y consejos prácticos. El cerebro humano es uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo. Su capacidad para aprender, adaptarse y crecer es asombrosa. La neurociencia ha arrojado mucha luz sobre cómo funciona el cerebro durante el proceso de aprendizaje, revelando mecanismos y procesos que antes eran desconocidos. En este artículo, exploraremos cómo aprende el cerebro, qué dice la neurociencia, algunos estudios relevantes y consejos prácticos para mejorar el aprendizaje. El proceso de aprendizaje en el cerebro. El aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos nuevos conocimientos, habilidades, actitudes o valores. Este proceso involucra cambios en la estructura y la función del cerebro, particularmente en las conexiones entre las neuronas. Neuronas y sinapsis. El cerebro está compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas, que son las células encargadas de transmitir información. Las neuronas se comunican entre sí a través de conexiones llamadas sinapsis. Cuando aprendemos algo nuevo, se forman nuevas sinapsis y se fortalecen las existentes, un proceso conocido como sinaptogénesis. Plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica es la capacidad de las sinapsis para fortalecerse o debilitarse en respuesta a la actividad. Este fenómeno es fundamental para el aprendizaje y la memoria. La potenciación a largo plazo, NLTP, y la depresión a largo plazo, NLTD, son dos mecanismos de plasticidad sináptica que permiten que las sinapsis se modifiquen con el tiempo. La LTP fortalece las sinapsis, mientras que la LTD las debilita. La neurociencia del aprendizaje. La neurociencia del aprendizaje estudia los mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje y la memoria. A través de diversas técnicas de neuroimagen y estudios en animales, los científicos han identificado varias regiones del cerebro involucradas en estos procesos. El hipocampo. El hipocampo es una estructura en el cerebro que juega un papel crucial en la formación de nuevas memorias. Los estudios han demostrado que el hipocampo es esencial para la consolidación de la memoria, el proceso mediante el cual las memorias a corto plazo se convierten en memorias a largo plazo. La corteza prefrontal. La corteza prefrontal es responsable de funciones ejecutivas como la toma de decisiones, la planificación y el control de impulsos. También está involucrada en el aprendizaje y la memoria, ayudando a integrar nueva información y a aplicar conocimientos previos a nuevas situaciones. La amígdala. La amígdala es una estructura involucrada en el procesamiento de las emociones. Las emociones pueden influir significativamente en el aprendizaje, y la amígdala ayuda a consolidar memorias emocionales. Por ejemplo, tendemos a recordar mejor los eventos que nos han causado una fuerte impresión emocional. Estudios relevantes sobre el aprendizaje. Numerosos estudios han investigado cómo aprendemos y qué factores pueden influir en este proceso. A continuación, se presentan algunos estudios relevantes que han arrojado luz sobre diferentes aspectos del aprendizaje. Estudio sobre la práctica espaciada. Uno de los estudios más conocidos sobre el aprendizaje es el que investiga la práctica espaciada. Este estudio encontró que distribuir las sesiones de estudio a lo largo del tiempo es más efectivo para la retención a largo plazo que concentrar todas las sesiones en un corto periodo. La práctica espaciada permite que el cerebro tenga tiempo para consolidar la información entre sesiones. Estudio sobre el sueño y el aprendizaje. El sueño juega un papel crucial en el aprendizaje y la memoria. Un estudio demostró que el sueño ayuda a consolidar las memorias y a integrarlas con el conocimiento existente. Durante el sueño, especialmente en las fases de sueño profundo y REM, el cerebro procesa y organiza la información adquirida durante el día. Estudio sobre la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones a lo largo de la vida. Un estudio reveló que actividades como el ejercicio físico, el aprendizaje de nuevos idiomas y la práctica de habilidades musicales pueden promover la neuroplasticidad, mejorando la capacidad del cerebro para aprender y adaptarse. Consejos prácticos para mejorar el aprendizaje. Con base en lo que sabemos sobre cómo aprende el cerebro, aquí hay algunos consejos prácticos para mejorar el aprendizaje y maximizar el potencial del cerebro. Practicar la recuperación activa. La recuperación activa es el proceso de recordar activamente la información en lugar de simplemente leerla o escucharla pasivamente.
Esta técnica ha demostrado ser más efectiva para la retención a largo plazo. Por ejemplo, en lugar de releer tus apuntes, intenta escribir todo lo que recuerdes sobre el tema y luego compara tus notas con la información original para identificar las lagunas. Usar la técnica de la enseñanza. Enseñar a otros lo que has aprendido es una excelente manera de consolidar tu conocimiento. La técnica de la enseñanza implica explicar el material a alguien más, lo que te obliga a organizar tus pensamientos y a profundizar en tu comprensión del tema. Establecer metas claras. Tener metas claras y específicas puede mejorar el enfoque y la motivación, lo cual es crucial para el aprendizaje. Divide tus metas en objetivos más pequeños y alcanzables, y celebra tus logros a medida que avanzas. Aprovechar las emociones positivas. Las emociones pueden influir en la memoria y el aprendizaje. Tratar de asociar emociones positivas con el material de estudio puede mejorar la retención. Por ejemplo, puedes escuchar tu música favorita mientras estudias o recompensarte con algo que disfrutes después de una sesión de estudio productiva. Mantener una rutina de sueño saludable. El sueño es fundamental para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Asegúrate de tener una rutina de sueño saludable, durmiendo lo suficiente cada noche y manteniendo un horario de sueño regular. Evita la cafeína y las pantallas electrónicas antes de acostarte para mejorar la calidad del sueño. Realizar ejercicio físico. El ejercicio físico no solo es bueno para el cuerpo, sino también para el cerebro. El ejercicio regular puede mejorar la neuroplasticidad, aumentar el flujo sanguíneo al cerebro y reducir el estrés, todo lo cual puede mejorar el aprendizaje y la memoria. Crear un ambiente de estudio óptimo. Un ambiente de estudio adecuado puede tener un gran impacto en tu capacidad para aprender. Asegúrate de tener un espacio de estudio bien iluminado, libre de distracciones y organizado. Mantén a mano todo lo que necesitas para estudiar, como libros, apuntes y materiales de escritura. El futuro de la neurociencia del aprendizaje. La neurociencia del aprendizaje es un campo en constante evolución, y los avances tecnológicos están abriendo nuevas posibilidades para entender cómo aprende el cerebro. Aquí hay algunas áreas prometedoras para el futuro de este campo. Tecnología de neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la tomografía por emisión de positrones, PET, están proporcionando nuevas formas de observar el cerebro en acción. Estas tecnologías permiten a los científicos ver qué áreas del cerebro se activan durante diferentes tareas de aprendizaje y cómo cambian con el tiempo.